Buenos días, señoras y señores diputados. En primer lugar, agradecer al consejero de Fomento y a los altos cargos que le acompañan su presencia en esta comisión. Empezamos. Señor secretario, por favor, lea el orden del día. Gracias, presidente. El primer punto es lectura y aprobación, si procede del acta de la sesión anterior. El segundo son comparecencias ante comisión a petición de los miembros de la Cámara. Del excelentísimo señor consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo, a los efectos de informar ante la Comisión de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo sobre el Plan Integral de Infraestructura, formulada por una quinta parte de los miembros de la Comisión pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista. El tercer punto son preguntas. La primera pregunta es: ¿qué medidas ha adoptado el Gobierno de Extremadura para apoyar los servicios complementarios de líneas regulares para el transporte por carretera? Formulada por don Francisco Macías Martín. La segunda pregunta es: ¿qué personal compone el equipo de coordinación de las mancomunidades y cómo se ha desarrollado el proceso para su selección? Formulada por doña María Isabel Moreno Duque. El cuarto punto del orden del día es solicitud de comparecencia ante comisión a petición de los miembros de la Cámara de la ilustrísima señora directora general de Carreteras y Obras Hidráulicas, a los efectos de informar ante la Comisión de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo sobre el trasvase de Valdecañas. La misma es formulada por una quinta parte de los miembros de la comisión pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista. Es todo. Gracias, señor secretario. Empezamos con el orden del día. El primer punto, lectura y aprobación, si procede del acta de la sesión anterior. ¿Hay alguna observación? ¿Alguien quiere que se lea el acta? Entonces aprueba por unanimidad. Y pasamos al segundo punto, que son comparecencias ante comisión a petición de los miembros de la Cámara. Hay solamente una comparecencia a petición del Grupo Parlamentario Socialista Regionalista. Por lo tanto, tiene la palabra por tiempo de 5 minutos el portavoz de dicho grupo, el señor Macías. Gracias, señor presidente. Buenos días, señor presidente y señor consejero de Fomento. Bien, señoría, el Grupo Parlamentario Socialista Regionalista ha formulado esta solicitud de comparecencia porque queremos tener de primera mano información sobre el Plan Integral de Servicios e Infraestructuras Estratégicas para Extremadura. Como bien saben sus señorías, es un compromiso del partido electoral, es un compromiso que el Partido Popular contrae con los ciudadanos, y todos sabemos que el programa electoral no es otra cosa que un contrato que se firma con los electores. Por lo tanto, es de obligado cumplimiento. Así, en la medida número 367 de su programa electoral, dice textualmente, señor presidente: bajo estas premisas, en los primeros 100 días de gobierno, y subrayo, en los primeros 100 días de gobierno, elaboraremos un plan integral de servicios e infraestructuras estratégicas para el periodo 2011-2015, con un horizonte de ejecución realista y veraz que integre todas las actuaciones en infraestructura en un modelo de territorio. Bien, este compromiso electoral se transforma en compromiso de gobierno porque en el debate de investidura el señor Monago dice: señorías, si obtengo la confianza de esta Cámara, propondré un plan integral de infraestructura a desarrollar entre los años 2011 y 2015, en el que trabajaremos para conseguir su aprobación con el mayor consenso posible, porque la infraestructura, en esa nueva mantra que ustedes tienen, afirma, no tiene color político y deben ser construidas y planificadas entre todos los que aquí presentes. Esto lo afirma el señor Monago el día 4 de julio de 2011. Bien, han transcurrido, señorías, mucho más de los 100 días que era su compromiso para tener finalizado el Plan Integral de Infraestructura. Y al Grupo Parlamentario Socialista se le plantean una serie de interrogantes que vamos a explicitar para que su señoría nos la pueda contestar en su turno de réplica. En primer lugar, su compromiso era en los 100 primeros días. ¿Cuál ha sido el motivo
de no cumplir ese compromiso electoral, por una parte, y del señor Monago, por otra, en el debate de investidura. Segundo, ¿cuándo tienen previsto presentar el plan? Tercero, ¿mantienen la idea de que se apruebe con el mayor consenso posible? Cuarto, ¿qué actuaciones del plan de infraestructura elaborado por el anterior Gobierno de la Junta de Extremadura van a incluir en el nuevo plan, si es que tienen pensado incluir alguno? Quinto, ¿cómo piensan articular la participación para cumplir el compromiso del señor Monago de que las infraestructuras deben ser planificadas entre todos? Si tienen diseñados ya la hoja de ruta para la participación de las formaciones políticas y de los agentes económicos y sociales. Sexto, ¿mantienen como periodo de ejecución realista 2011-2015? ¿Han modificado o piensan modificar dicho periodo? Séptimo, ¿cuál es la inversión total prevista y cuáles son las previsiones anuales de la misma aproximadamente? Que creo que su señoría ya la conocerá. Octavo, ¿cuáles son las grandes actuaciones que tienen pensado que recoja o contemple el plan? Y noveno, ¿cuál es el modelo de territorio que tienen pensado definir en el Plan Integral de Infraestructura? Nosotros, señor consejero, estamos muy pendientes y muy atentos a su respuesta porque tenemos un gran interés, porque consideramos de gran importancia para Extremadura ese plan de infraestructura y, por lo tanto, somos todos oídos a partir de este momento. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor Macías. A continuación, el señor consejero de Fomento tiene la palabra para contestar en esta comparecencia sin límite de tiempo. Buenos días, señor presidente. Muchas gracias, señorías. Buenos días también a todos. Nos congratula, señorías, señor Macías, que su libro de cabecera, el libro de cabecera de la oposición o de todo el Grupo Parlamentario Socialista, sea el programa electoral del Partido Popular. Desde luego no aprenderán nada malo leyéndolo o releyéndolo. Pero para poner la cuestión en suerte, porque yo creo que hay que hacer un poco de historia para saber en qué punto estamos en este momento. Señoría, cuando elaboramos nuestro programa electoral, desde luego lo hacíamos desde la oposición. No teníamos todos los datos, la información, los balances de que ahora disponemos. Como ustedes saben, señoría, repito, lo hacíamos desde la oposición y este programa electoral, que yo también tengo en mi despacho, se elaboró cuando no gobernábamos y con la información muchas veces parcial, muchas veces equívoca, incluso algunas veces tergiversada, que ustedes facilitaban a los extremeños cuando eran gobierno. Tengo que recordar que ustedes, cuando eran gobierno, presentan su famoso Plan de Inversiones e Infraestructuras, el PIBE, al que usted se ha referido, señor Macías, 2008-2015, disponiendo supuestamente en aquellos momentos, sí, ustedes, presumiblemente, de todos los datos y, por tanto, que hacían posible o creíble aquel macroproyecto de inversiones e infraestructuras 2008-2015. El 15 de enero de 2008, tras el primer Consejo Extraordinario de la séptima legislatura, un largo Consejo Extraordinario de 3 días de apartado retiro, en el que ustedes calculaban al detalle las inversiones de este plan, para no equivocarse en un euro, ustedes, el señor Fernández Vara, en definitiva los socialistas, presentaron el referido Plan de Inversiones e Infraestructuras 2008-2015, con el que se marcaron, recuérdenlo, señorías, conseguir la segunda transformación de Extremadura. No sabemos dónde quedó la primera, pero bueno, ese plan, con ese plan la Junta de Extremadura prometió invertir en aquellos momentos 12.350 millones de euros, que no es cantidad desdeñable, cantidad a la demás había que sumarle otros 6.900 millones de euros que iba a aportar el Estado español, con lo que se complementaría un macroinversión total en 8 años de 19.250 millones de euros. Según el presidente Vara, este plan suponía un antes y un después para Extremadura, porque gracias al mismo se garantizaba que el Estado español, el Gobierno, empezaba a tomar en serio a nuestra región, se conoce que antes no había sido tan así, invirtiendo 1 euro
por cada 2 invertidos por la Junta de Extremadura. Y además se decía que del total de la inversión de la Junta, el 25% sería proveniente de fondos de la Unión Europea, mientras que el 75% provenían de fondos propios de nuestra comunidad. Este plan de infraestructura contenía 15 planes sectoriales, uno de ellos, el PIBE, el que con cuantía más económica más importante tenía, que planteaba que aquellas vías con densidad de tráfico superior a los 10.000 vehículos día se transformarían rápidamente en autovías y las de densidad entre 5.000 y 10.000 serían transformadas en vías rápidas. Otros planes de este plan de inversiones e infraestructura era un plan de abastecimiento de agua, del cual nunca en esos 4 años supimos más detalle que la escueta referencia que el presidente de la Junta hizo en su presentación, un plan de depuración de aguas residuales con el cual tuvimos el mismo éxito, un plan de encauzamientos urbanos, un plan de inversiones en transporte, un plan de recuperación de patrimonio, un plan de apoyo a las infraestructuras agrarias, un plan de inversión forestal de la Dehesa y de la Red Natura, un plan de suelo industrial e infraestructuras logísticas, gasísticas y eléctricas, un plan de mancomunidades, un nuevo plan de vivienda, un plan científico-tecnológico, un plan de desarrollo empresarial y etcétera. El PIBES, el Plan de Infraestructuras Viarias, elaborado por un gobierno, señoría, que llevaba 24 años en el poder y, como no podía ser de otra manera, conocía perfectamente en qué situación estaban las arcas regionales, pues digo que ese gobierno disponía de los datos que seguramente nosotros no disponíamos ni además merecíamos, porque en reiteradas ocasiones, usted sabe, el Grupo Popular, entonces en oposición, pidió los datos de esos macroplanes de infraestructura. El PIBES, en teoría, era de 4.055 millones de euros, a invertir en 8 años, señorías, lo que viene a ser unos 507 millones de euros al año, cuando por aquellos entonces, años de prosperidad, la inversión media de la Junta de Extremadura en infraestructura de carreteras no llegaba a los 125 millones. Por lo tanto, señorías, ustedes planteaban, con todos los datos en su poder, repito, que se podía multiplicar por 4 la inversión que en aquellos años se venía haciendo desde la Junta en materia de infraestructura. ¿De dónde se pensaba sacar esa financiación extraordinaria que no estaba contemplada en los presupuestos que anteriormente se habían venido aprobando? Pues misterio, señor Macías, misterio que nunca conseguimos desentrañar, a pesar, como digo, de las múltiples preguntas e interpelaciones al Gobierno que hicimos desde mi grupo parlamentario. Ese plan contemplaba 6 actuaciones en autovía, no se quedaron cortos. La autovía Zafra-Jerez, usted es de la zona de Zafra, ya sabe perfectamente cómo está esa infraestructura tantas veces prometida y presupuestada, no solamente prometida desde el punto de vista electoral, sino presupuestada dentro de los presupuestos de la comunidad autónoma, que no se ha invertido ni un solo euro de aquellos presupuestos que eran ley, más ley todavía que un programa electoral. O la Cáceres-Badajoz, la Almendralejo-Badajoz, o la Badajoz-Olivenza, o la autovía Vegas Alta, además de otras 43 actuaciones en la red básica de carreteras, 37 actuaciones en la red intercomarcal, 70 en la red local y hasta otras 20 actuaciones en las rondas y ciudades más importantes de nuestra región o incluso en caminos de las confederaciones hidrográficas. Así hasta un total, como digo, de 176 actuaciones valoradas en los 4.055 millones de euros a ejecutar en 8 años. Señorías, como la legislatura pasó y por más que lo intentamos de que desistiesen de tan, no quiero menoscabar el plan, pero sí descabellado plan, ustedes aseguraron repetidamente, el consejero anterior, que se iban a cumplir, que todas no renunciaban a ninguna de las actuaciones del mismo, y viendo, terminando la legislatura, que de los 4.055 millones ustedes solo habían invertido unos 380, lo que viene a ser un 9% de la inversión anunciada, nosotros creímos de manera honesta, señor Macías, que la palabra del Gobierno era palabra verdadera y que contábamos en las arcas autonómicas con el resto de la inversión prometida y no ejecutada, es decir, con 3.675 millones que íbamos a encontrar
en la caja de la Junta. Cuando entramos a gobernar, en julio de 2011, cuando accedimos a los datos, los que no nos habían contado ustedes era el verdadero panorama en el que estaba la situación económica de la Junta de Extremadura. Por ejemplo, el programa FEDER de carreteras estaba sobreejecutado en un 38%, es decir, ustedes habían gastado 38 millones de euros más de los 100 millones que tenían aprobados para todo el programa operativo. Señor consejero, disculpe, por favor, señoría, vamos a mantener un cierto decoro parlamentario, vamos a estar un poco más en orden, porque yo aquí no me estoy enterando bien de lo que está escuchando el señor consejero, no sé si ustedes. Entonces, como ustedes tenían mucho interés que el señor consejero compareciese en esta comisión, vamos a escucharle. Y luego, no se preocupe, señor Moreno Duque, que su compañero tendrá 10 minutos para decirle al consejero todo lo que crea conveniente. Pues si tiene usted alguna preocupación o usted... Señor Moreno Duque, deje usted al consejero que haga los preámbulos y las introducciones que crea conveniente. Y cuando usted tenga el uso de la palabra, también intervenga como crea conveniente. Y por favor, señor secretario, para eso está el presidente, tengamos un poco de orden, de paciencia. Y repito lo que decía anteriormente, aquel que le moleste lo que está diciendo el señor consejero, que por favor abandone la sala y no pasa nada. Y que se tome un café si es necesario. Continúe, señor consejero. Bien, pues le estaba diciendo... no para ellos que no escuchan, sino mejor para el resto de los ciudadanos extremeños, que el programa FEDER de carreteras estaba sobreejecutado en un 38%. Es decir, se habían gastado 38 millones de euros más de los 100 millones de euros que tenía aprobado esta comunidad para todo el programa operativo. Por tanto, dejándonos con esa rémora en el pago y en la ejecución de las inversiones, pues a las que hay que añadir que estaban en licitación otros 54,7 millones de euros presupuestados para las obras de las 3 carreteras de las que hablamos en alguna ocasión en esta comisión también. La carretera X112, el tramo de Oliva de la Frontera, Villanueva del Fresno, la carretera X381 de Trujillo a Ruanes y la carretera X111 hasta Zalamea de la Serena, cuya licitación este Gobierno se vio obligado a anular cuando comprobamos el estado lamentable en el que habían dejado las arcas de la Junta de Extremadura, la caja de todos los extremeños. Estamos hablando de que en fondos FEDER pretendían gastarse 193 millones de euros, porque así aparecen en los presupuestos de la Junta, de los 100 realmente aprobados para la región. Y esta fue la técnica, señoría, que practicaron ustedes, gastar el doble de lo que tenían y así la deuda de más de 2.000 millones de euros con los bancos, cuyos intereses son ahora mismo una verdadera losa para el presupuesto. Al anterior hay que añadir que se desconoce el importe de las ayudas con las que Extremadura contará en el nuevo programa operativo de fondos FEDER 2014-2020, fondos que ahora se están decidiendo en la Unión Europea. Ante esta situación, ante este panorama, es cierto, señoría, no hemos podido elaborar ese plan de infraestructura que sin duda se elaborará cuando terminemos de arreglar esta situación que ustedes han creado. Por ello, y como ya hemos manifestado en multitud de ocasiones, el Gobierno de Extremadura no va a hacer lo que no pueda pagar. Nuestros esfuerzos van a priorizar, como ya hemos dicho también muchas veces, las operaciones de conservación y mantenimiento de las carreteras sobre la construcción de nuevas infraestructuras. Estamos trabajando en un programa de conservación de las carreteras con la rehabilitación, refuerzo y mejora de lo firme, con la aplicación de modernas técnicas de reciclado, por ejemplo, técnicas mucho más respetuosas con el medio ambiente, reducen la necesidad de la explotación y apertura de nuevas canteras y graveras, así como la creación de nuevos vertederos de escombros de restos de materiales de las obras, por la optimización y reutilización de los materiales fatigados existentes en las carreteras, que son reutilizados gracias a nuevas técnicas que permiten darles a estos materiales una segunda oportunidad. Asimismo, estamos trabajando en la mejora de la señalización existente en nuestras carreteras, con programas de renovación tanto de la señalización vertical como de la horizontal. Y estamos trabajando en un programa de seguridad vial. Señoría, hemos creado el Observatorio de la Seguridad Vial de Extremadura, que la semana que viene se reúne por segunda vez
y que lo hace con una filosofía. Usted me preguntaba cómo vamos a dar participación a todos para elaborar los planes de infraestructura. La filosofía del Observatorio de la Seguridad Vial, pues yo creo que a ustedes les gustará. Todos somos necesarios para reducir la accidentalidad. Por eso todos los que tienen que ver o decir algo en relación con la carretera y la seguridad vial tienen cabida en el observatorio, desde asociaciones de ingenieros civiles, asociaciones de conductores o de moteros, asociaciones de policías locales, Fiscalía de Tráfico, Delegación del Gobierno, jefaturas provinciales de tráfico. En definitiva, como decía, el observatorio ya está funcionando, y si gracias a sus recomendaciones, a sus informes, adoptamos medidas prácticas de carácter puntual en algún sitio en particular porque alguien vea una deficiencia en la carretera, o de carácter general que hagan llegar recomendaciones a la población, pues si con estas recomendaciones, conseguimos evitar un accidente o concienciar a los conductores de la responsabilidad que tienen o que asumen cuando se ponen al volante, sinceramente creo que el Observatorio de la Seguridad Vial estará cumpliendo sus objetivos. De esta manera, hablando de conservación y de seguridad vial, en este año difícil, muy difícil para las cuentas regionales, se han destinado un total de 8 millones de euros al mantenimiento de las carreteras extremeñas, cifras con las que yo personalmente no estoy satisfecho, y que en los próximos años debemos aumentar de manera significativa con soluciones novedosas e imaginativas. Por ejemplo, estamos trabajando en plantear soluciones alternativas de menor coste, pero esperemos que de igual efectividad, a proyectos de mejora de carretera sobre los que hay que actuar, pero con presupuestos más aquilatados, como son las 3 carreteras a las que antes hacía mención, y que en el próximo presupuesto del año 2013 aparecerán con soluciones, como digo, más imaginativas, menos costosas, y que cumplirán la misma funcionalidad con la que se habían hecho los proyectos en su día, proyectos de más de 54 millones de euros que en estos momentos la sociedad extremeña no puede pagar. Por tanto, termino como empecé. Este es el panorama que nos dejaron y sobre el que estamos trabajando. El plan de infraestructura al que usted hacía referencia, que venía en nuestro programa electoral, todavía no se ha podido redactar porque la situación económica lo ha impedido. Hablar ahora mismo de proyectar nuevas autovías, nuevas rondas, nuevas carreteras, nuevos acondicionamientos costosos, cuando usted sabe que el 85% de los fondos que vienen para la construcción de nuestras carreteras vienen de Europa. El plan operativo 2014-2020 todavía no está redactado, ni siquiera sabemos si lo va a haber. Yo creo que sería engañar a los extremeños decir ahora y poner en un plan blanco sobre negro todas las autovías, todas las carreteras que a todos se nos ocurra. Es muy fácil decirle a los ciudadanos, muy bonito decirle a los ciudadanos que vamos a hacer cientos de kilómetros de autovía, miles de kilómetros de acondicionamiento de carretera, pero después, si eso no se puede cumplir, yo creo que es un engaño a los ciudadanos y al sector de la construcción, que está esperando o está necesitando de certeza. Por tanto, sobre la certeza, y la certeza vendrá cuando las cuentas se estabilicen y cuando Europa nos diga los fondos con los que podemos contar, sobre la certeza elaboraremos un plan de infraestructura, de las infraestructuras que necesita nuestra región. Entre tanto, señorías, pues apagar las obras que están en marcha, que no tienen fondos FEDER y que hay que apagarlo con fondos comunidad autónoma, y que es costosísimo pagar con fondos comunidad autónoma esas grandes autovías o esas carreteras que están sin terminar, y dedicar especial atención a la conservación y al mantenimiento de nuestra red de carretera. Señoría, presidente, muchas gracias. Gracias, señor consejero. A continuación pasamos al tiempo de los grupos parlamentarios. Empezamos de menor a mayor representatividad, teniendo en cuenta que Izquierda Unida, si los verdes no están, por tiempo de 10 minutos tiene la palabra el señor Francisco Macías. Perdón, no obstante, señor consejero, le advertimos que puede contestar individualmente a cada grupo parlamentario o bien al final a todos. ¿Cómo va a utilizar usted su tiempo? A todos. Gracias. Gracias, señor presidente. Sabíamos de la agudeza intelectual y de su capacidad de ingenio en el Grupo Socialista y nos sentimos tremendamente impresionados con su intervención, porque es difícil detectar, pero lo ha conseguido usted, que yo tengo de libro de cabecera el programa electoral del PSOE, y esto del PP,
del Partido Popular. Yo tengo el libro de cabecera, es verdad, lo tengo en la mesilla, porque es uno de los mejores libros de humor escrito en la historia. Si uno se puede partir de risa leyendo desde la primera hasta la última medida. Es un libro de humor encantador. En segundo lugar, ya vemos que en Fomento ustedes están haciendo un curso acelerado de cronista de la villa. Si nos vienen a contar la historia del pasado desde una perspectiva, como no puede ser de otra forma, particular, especial, con las lentes que no tienen ideología, pero desde luego que vienen con unas lentes enmohecidas, viejas, que se ven mal, de 28 años de oposición. Ha sido terrible. 28 añitos seguidos de oposición, y ustedes no conocían Extremadura, ni las cuentas de Extremadura, ni cómo estaba la región, ni cómo estaban los fondos, y eso que recibían trimestralmente toda modificación de crédito, detalle por detalle de la situación económica. Tenían facultad de preguntar, de inquirir, en definitiva, de plantear. De hecho, usted se tiró toda la legislatura planteando cuándo se iban a ejecutar las obras del plan de infraestructura nuestro. Es decir, 28 años de una oposición que le ha tenido cegado. Pero lo peor de esto, señor consejero, lo peor, es que usted no ha dicho nada de su plan. Absolutamente nada. Nada de nada. Usted cobra para eso. Usted cobra para eso, para decir cómo tiene planificado el desarrollo de la infraestructura en la región para el año 2040, si no tiene previsiones para el 2012 y el 2013. ¿Qué proyecto tiene en materia de infraestructura el Partido Popular de cara a los próximos años? Y me habla de reciclado de carretera, de señalización de seguridad vial, de mantenimiento. Es otra carcajada si esto se sale fuera de aquí. Cuando se le pregunta por el plan de infraestructura, dice, vamos a reciclar las carreteras y vamos a hacer un esfuerzo de señalización de seguridad vial importantísimo. Echar la culpa a los otros es de un infantilismo tremendo. Está bien que usted diga que se han encontrado las cosas como están, pero ustedes pueden planificar. ¿Cómo que no? Pero la realidad, señoría, es que ustedes no cumplen sus compromisos. Esa es la realidad. Lo peor es que hacen lo contrario de lo que se comprometieron en su programa electoral. Y esto es muy grave, porque desprestigia a la política y a los políticos. Que no tiene sentido esto, ¿verdad? Si nosotros le llevamos a usted en nuestra obligación y en nuestro deber de controlar su acción de gestión, y le estamos preguntando por un compromiso suyo, de su partido, del Partido Popular, y del señor Monago en el debate de investidura, usted debe de dar aquí explicaciones y no decir desde su visión, con las gafas de 28 años de oposición, de un largo desierto, lo que hicimos los socialistas, que me parece muy bien, ya lo sabemos nosotros mejor que nadie. En la oposición, señor consejero, su propuesta era menos impuestos y más inversión. ¿Se acuerda? Eso era una constante. La crisis estaba, los problemas económicos estaban en la región y en todo el mundo, aunque solamente la crisis se limitaba a España por responsabilidad de Zapatero y al señor Vara en Extremadura. Portugal se caía a trozos, Grecia tenía problemas, Irlanda también. En definitiva, la crisis impactaba en toda Europa e impactaba en el mundo entero. Pero el problema era Extremadura. Y ahí ustedes decían, menos impuestos y más inversión. Y suben los impuestos cuando gobiernan y recortan la inversión. Suben los impuestos, por ejemplo, el céntimo sanitario al máximo, que ustedes decían además que lo iban a quitar, y lo dijeron en el programa electoral y lo volvieron a repetir en el debate de investidura, con aquel eslogan de menos corbata y más bata. Ahora ya no hay ni corbatas ni bata, pero además recortan, no que suban la inversión, si es que la han recortado en un 45% en obras públicas. La sesión 16 ha tenido una bajada de 91 millones de euros en los presupuestos de este año. Se presentaron a las elecciones con el eslogan de lo primero, el empleo, y la palabra empleo, señor consejero, la han borrado de su vocabulario. Usted hablaba de empleo en cada una de sus intervenciones cuando era el portavoz de la oposición. Hoy ya no se acuerda del empleo.
Usted sabe que una planificación, por el mero hecho de estar planificada y haberla hecho público, si además se ha consensuado, genera empleo porque genera expectativas de futuro, y ustedes están negándole el futuro a los extremeños con su inacción. Y esa es una realidad tremenda. Están abocando al desmantelamiento de todo el tejido empresarial de las obras públicas y la infraestructura en la región, porque además no tienen perspectivas de futuro. Por lo tanto, nada de empleo. 135.572 parados en el mes de junio, según el Servicio Extremeño de Empleo. La falta de inversión y de previsión de su consejería, y usted de eso es responsable, y el Grupo Popular expulsará al paro más de 15.000 extremeños. Se lo hemos anunciado, se lo dijimos en el debate de los presupuestos, y está siendo una realidad que se está cumpliendo, una previsión desgraciadamente que se está cumpliendo. Pero en el mes de septiembre, señor consejero, del pasado año, ustedes ya llegan aquí como los campeones del recorte. Ya han abandonado lo primero, el empleo, ya han abandonado cuanto menos impuestos y más inversión, y pasa a la fase en la cual nos encontramos de ser los auténticos recortes de las inversiones en Extremadura. La solución mágica que resolverá todos los problemas de la región. Y son los campeones no solo aquí, son los campeones en Madrid, en Valencia, en Castilla y León, en Murcia, donde habían gobernado siempre y donde tenían los mismos problemas que tenían en Extremadura, y algunos más, como la de Madrid, que mentía y no decía cuál era realmente el déficit. No se pueden resignar, señor consejero, y usted no se puede resignar a que lo conozcan en la región como el consejero de los congresos, que es lo que usted más hace, y a congresos. Así lo conocen ya, señor consejero, el consejero de los congresos. Eso parece que es más competencia de cultura. Usted debe elaborar y presentar, porque es su obligación y su compromiso ante los extremeños y ante este Parlamento, un plan integral de infraestructuras, porque así se comprometieron. Fue un compromiso de su partido y del señor Monago con Extremadura. Un plan que debe de ser instrumento al servicio de los grandes objetivos en materia de política económica y social. ¿Tienen ustedes objetivos, grandes objetivos, en materia de política económica y social? ¿Se puede viabilizar vía planificación en infraestructura? Díganoslo. Si no lo saben, si no saben qué es lo que les sucede, si no saben, soliciten ayuda, colaboración. Porque un plan de infraestructura es fundamental para el desarrollo económico y la cohesión social. Defina las directrices básicas en infraestructura de transporte en un horizonte a corto, medio y largo plazo. Lo demanda Extremadura, lo demanda la economía, se lo demandan los parados. Un plan, señor consejero, que sea abierto a toda la sociedad, abierto con la colaboración de todos. El Grupo Socialista se presta a ello. Ha de tenerse en cuenta a las formaciones políticas representadas en la Asamblea de Extremadura, diputaciones provinciales, ayuntamientos, organizaciones empresariales y sindicales, asociaciones ecologistas, y en general deben de contar con todos los ciudadanos que quieran hacer aportaciones. El plan debe de ajustarse a los preceptos de un desarrollo sostenible y respetuoso con el medio ambiente, y debe de tener una previsión de inversión total y anual para darle estabilidad y seguridad a la economía, para darle confianza a los empresarios del sector, para generar expectativas de esperanza a los trabajadores, para asentar y consolidar un tejido empresarial que se está desmoronando. Y usted, aparte de entrar en un esquema mental elemental infantil, de definir buenos y malos, y los malos fueron aquellos que no hicieron nada, y de esa forma ustedes se exculpan de sus responsabilidades y no las asume, que es lo que tiene que hacer aquí delante de los representantes del pueblo extremeño. Usted tiene la responsabilidad
de liderar los trabajos para la elaboración del Plan Integral de Infraestructura al que ustedes libremente se comprometieron. Nadie se le obligó. Ustedes dijeron a los extremeños, esto es lo que vamos a hacer. Y si no tienen capacidad, díganlo y pidan ayuda. Y si no pueden, díganlo. No podemos hacerlo, pero díganlo. No se escondan, no se oculten, no estén detrás de que es responsabilidad de la herencia recibida, porque es falso. Estamos hablando de planificar, de prever el futuro, de dar seguridad y confianza. De eso es lo que estamos hablando. Y de compromiso. Y ustedes rehuyen del compromiso, porque no cumplen ninguno. Deben de hacer una planificación, un análisis de la situación, marcarse objetivos, alternativas de actuación y opciones estratégicas. Ese es su trabajo. Ahí debe de gastar sus neuronas y su responsabilidad. Ese es. Para eso le pagan los extremeños y a nosotros para controlarle a usted, para impulsarle, para exigirle que lo haga, que cumpla sus compromisos. No le estamos pidiendo que cumpla el programa electoral del PSOE, no el que ustedes hicieron sesudamente, detenidamente, con 28 años de experiencia de oposición, que es larga, para saber y conocer cómo estaba la región en todo, con muchos políticos dedicados, diputados suyos, con dedicación plena, para saber cómo estaba toda la región. Debe de ir terminando, su señoría. Termino, señor presidente. Ponga en marcha cuanto antes el plan de servicios de infraestructura para crear empleo y superar la crisis. Señoría, antes del final de año usted debe de presentar en esta Cámara su plan de infraestructura. Porque a ustedes, señor consejero, no le va a quedar ni la posibilidad de consolar a los 135.000 extremeños. Usted decía al consejero, ya nada más que le queda el consuelo. Pues a ustedes no le queda ni el consuelo. Usted, y lamento de término, señor presidente, le dijimos, y cada día que pasa el tiempo nos reafirmamos más, su consejería es una consejería amortizada desde el principio. Se lo dijimos en septiembre del año pasado. En pleno le hemos dicho al señor Monago que esta consejería debe de pasar a ser una dirección general dependiente de la presidencia de la Junta. El otro día le dijimos al señor director general, y lo ratificamos hoy, que para lo que usted hoy nos ha venido a decir y para ser el consejero de Congreso, venda el edificio de la consejería, haga un ERE entre los altos cargos y ponga a los funcionarios a luchar contra el fraude fiscal. Le harán un gran beneficio a esta región. Impresionante, porque usted no está haciendo absolutamente nada. Ya hablaremos de eso cuando tenga más tiempo en otras intervenciones. Y le digo, mire usted, en el periodo 2007-2011 nosotros invertimos en carreteras y en agua una media de 209 millones de euros por año. Espero que usted, con crisis, porque la crisis empezó en el 2008. Yo espero que usted se aproxime al 50%. Nada más y muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor Macías. A continuación, en nombre del Grupo Popular Extremadura Unida, tiene la palabra el señor Herrero por tiempo de 10 minutos. Gracias, señor presidente. En primer lugar, agradecer la presencia nuevamente aquí ante esta comisión del señor consejero, y parece que no todos los grupos, después de haber apoyado esta solicitud de comparecencia, pues no están presentes en la Cámara para escuchar precisamente lo que nos venía hoy a decir el señor consejero. Yo le pediría, señor consejero, que no haga lo mismo que otros hicieron en el pasado. Parece que todavía algunos siguen viviendo anclados en el recuerdo, pensando que todavía existen dioses egipcios preparados para abordar grandes obras de ingeniería y siguiendo sacando pecho de algo o por algo que ni siquiera existe. Eso sí, le han dejado un buen legado, muy curioso, por cierto, lleno de líneas, unas más gruesas que otras, donde apenas se podía vislumbrar un trozo de tierra de la cantidad de carreteras que se iban a realizar en Extremadura. Un PIBEX que, más que un plan de infraestructuras, parece un argentino afincado en Extremadura, y que el anterior Ejecutivo
tuvo la osadía de publicarlo en plena crisis y sin ponerse colorado. Le insto, señor consejero, a que no caiga usted en el mismo error que sus antecesores, porque yo le hago una pregunta. ¿Qué sabemos, señor consejero, de las infraestructuras que se iban a realizar en Extremadura entre el 2008 y 2016 y que de sus declaraciones entiendo que no se pueden ejecutar actualmente, como son la autovía de Zafra a Jerez, la autovía de Cáceres a Badajoz, la A5 a Almendralejo, la Badajoz-Olivenza, la Badajoz-Zafra, la ronda sur de Cáceres, la ronda sur de Badajoz, la ronda norte de Plasencia, Almendralejo, el nuevo puente de Mérida, por no hablar de la cantidad de inversiones comprometidas del anterior Ejecutivo a nivel nacional, como son la autovía del Levante, la de Huelva-Zafra, Badajoz-Granada, incluso la Nacional 110, la eterna presupuestada. Sencillamente pésimo, señoría, preguntar por un plan de infraestructura sabiendo en qué situación se encuentra no solo el Estado, sino a nivel regional la comunidad autónoma, donde ambos gobiernos están intentando cuadrar las cuentas que otros no supieron hacer. Más de 4.000 millones de euros, señor consejero, los mismos que anunció prácticamente el exministro Blanco para hacer el AVE de una sola tacada. Y yo le pregunto, señor consejero, ¿dónde están esos 4.000 millones de euros para continuar con las infraestructuras que prometió el anterior Ejecutivo y que encima lo dejó por escrito publicado en el DOE en junio de 2010, es decir, en plena crisis? Vaya previsión de futuro que reclaman algunos. Claro que igual da que pensar que todavía no se habían dado cuenta de que había crisis, o por lo menos no para ellos. Y como veo que a todos nos gusta el humor, pues parece ser, y como dijo el pirata Sir Francis Drake, cuando ya se había hartado de ron y dijo, ¿quién paga esta fiesta? Y el de al lado le dijo, tú bebe y calla, que el que venga detrás la pagará. Pues eso, señor consejero, otros se bebieron el ron y ahora le toca al Partido Popular pagar la fiesta. Y encima ahora tienen la sutileza, por no decir otra cosa, de preguntarle que si queda más ron. Y yo le diría que sí, pero no más ron, sino el marrón que le han dejado a este nuevo gobierno, que para pagar la fiesta va a tener que fregar los platos rotos, porque me consta que dinero, lo que se dice dinero, no le han dejado ni un duro. Y es que en septiembre del 2011, señor consejero, usted explicó las líneas generales de su consejería ante esta comisión. Ya dejó bien claro cuáles iban a ser las directrices que marcarían el rumbo de la consejería y que alguno todavía no se ha enterado. Basándose en el principio fundamental de que no se puede hacer aquello que no se pueda pagar, nos olvidamos de los famosos pibes, que están muy bien como carta a los Reyes Magos, pero que son irrealizables, sobre todo en el periodo en que se creó, dando falsas ilusiones a los ciudadanos con obras faraónicas e inversiones salomónicas, sin tener en cuenta la grave situación que vivía ya por entonces el país y la región, agravada actualmente por una mala gestión económica de la anterior Ejecutiva. Porque debemos tanto que no tenemos la capacidad suficiente por nuestros propios medios de pagar aquello que nos prestaron. No debemos olvidar, por tanto, los falsos pibes y centrarnos realmente en lo que podemos hacer con lo que tenemos, de manera razonable, de manera coherente, con los pies en el suelo, invirtiendo en lo más óptimo y efectivo para la comunidad autónoma extremeña en relación con el presupuesto con el que cuenta. Es el momento que nos ha tocado vivir, quizás el peor de toda la historia de la democracia, pero ya vendrán tiempos mejores en los que se puedan acometer obras más importantes y de mayor envergadura. No me cabe ninguna duda que ese momento llegará cuando se consigan estabilizar las cuentas públicas y ganemos la confianza de aquellos que nos prestan dinero, siendo serios, coherentes y escrupulosos con nuestra gestión. Por eso, agradecerle, señor consejero, las líneas que han marcado su consejería desde el principio de la coherencia, la estabilidad presupuestaria y marcando las pautas para salir de esta crisis en la que actualmente nos encontramos. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Herrero. Para finalizar esta comparecencia, por tiempo máximo de 10 minutos, tiene la palabra el señor consejero. Bien, gracias, presidente. Señoría, agradezco al tono a ambos portavoces de su grupo parlamentario. Hablaba el señor Macía de mi agudeza intelectual y del libro de humor que para él representa el programa electoral del Partido Popular, porque encuentra la promesa incumplida de que no hemos redactado el Plan Integral de Servicios de Infraestructura.
Y, en definitiva, señoría, yo no quería sacarlo, pero en definitiva, al final usted nos obliga a los consejeros, a los distintos altos cargos, una y otra vez a tirar de pasado, porque usted rápidamente requiere del cumplimiento de promesas en un solo año de gobierno. Y si hay un libro de humor, en fin, que está planeando sobre todo los extremeños, es el libro de humor del programa electoral del 2007 del Partido Socialista. Yo únicamente tengo aquí recogida no una, sino 122 promesas del año 2007 incumplidas con esta región, no en un año de gobierno, sino en 4 años de gobierno. Y si quiere, por no ser demasiado extenso y dado que nada más que tengo 10 minutos para esta segunda intervención, le puedo redactar o relatar algunas de las promesas incumplidas de su partido, y usted, como diputado y redactor del mismo, supongo, o al menos intervino en el mismo, podrá reconocernos si es o no verdad. Decían en ese libro de humor del señor Fernández Vara y del Partido Socialista que en el 2010 estaría el AVE. Se recogía en el programa electoral del año 2007, en la página 32. Yo no sé si ese era o no era un compromiso de los socialistas con los extremeños. Estamos esperando a ver si el AVE lo cogemos aquí en Mérida o en Badajoz, pero no lo encontramos todavía. O decían en el año 2006, todavía más atrás, que tendríamos un aeropuerto internacional en Cáceres. ¿Se acuerda usted de esa promesa incumplida, o ese no era un compromiso con los extremeños? O decían en el año 2007, en la página 32 del programa electoral del Partido Socialista, que la autovía Cáceres-Badajoz tenía que ser una realidad y que estaría construida en el año 2011. En el año 2009 el señor Fernández Vara y el señor Blanco se reunieron para acordar esa inversión. O decían que iban a estar en ejecución la A43 Extremadura-Levante o la A81 Badajoz-Córdoba-Granada, o que se iba a construir una autovía entre Zafra y entre Huelva, que se iba a hacer una variante en Cabezuela del Valle, que se iba a hacer una variante de Cáceres, la autovía 58, que como sabe usted ahora mismo recala en la propia ciudad y no tiene variante para circunvalar la capital extremeña del norte. O decían ustedes que iban a duplicar la carretera nacional 521 entre Cáceres y Malpartida de Cáceres y hacer una variante de esa población. O decían ustedes que iban a acondicionar la carretera nacional 502 entre Talavera de la Reina y Almadén. O decían ustedes que iban a hacer una autovía entre Zafra y Jerez, pero hasta el propio Tribunal Superior de Justicia de Extremadura les anuló el estudio informativo, porque por no saber, fíjate si ustedes eran buenos, no sabían hacer ni estudio informativo, dado que, como digo, el propio Tribunal Superior de Justicia de Extremadura anuló ese estudio informativo por defecto de forma, y tiramos a la basura nada más y nada menos que 3 millones de euros, porque ya se habían encargado incluso los proyectos. O decían que iban a hacer una nueva carretera entre Don Benito y Villanueva, o decían que iban a hacer una autovía entre Almendralejo y la A5, o entre Badajoz, o decían que iban a hacer una autovía entre Badajoz y Olivenza, o decían que iban a hacer una ronda sur en Cáceres, una ronda sur en Badajoz, un nuevo puente en Mérida, duplicar la X310 hasta la ronda sur de Badajoz, una nueva carretera en Mirandilla. En definitiva, para colmo de la carcajada y el infantilismo del que usted me acusa, señor Macías, para colmo de la carcajada y del infantilismo, es lo que ustedes prometían en la página 32 de su programa electoral, el compromiso de hacer vuelos de bajo coste en el aeropuerto de Badajoz, que hasta que no ha llegado el Partido Popular los vuelos de bajo coste no se han visto de ninguna manera, sino que nos costaban a los extremeños un dineral financiar una compañía aérea que además cobraba un dineral a los extremeños. Por lo tanto, me acusa usted que yo no he dado las explicaciones, y yo creo haber dado unas explicaciones claras, concisas y con el corazón abierto de la situación económica en la que nos hemos encontrado, de la imposibilidad de redactar un plan de infraestructura que prometiera como ustedes prometieron, porque si quiere es muy fácil, ya se lo dije en mi primera intervención, apuntar negro sobre blanco decenas, cientos de infraestructuras, decenas, cientos de millones de euros de inversión que nunca se cumplían, y por más, efectivamente, que aquí pedíamos explicaciones al gobierno anterior de dónde iban a salir esos millones y millones de euros que se prometían una y otra vez para ejecutar todas estas infraestructuras que les he relatado, la realidad y la verdad es que ni están ni se las esperan, porque los dineros, como preguntaba el portavoz del Grupo Popular, no está en la caja de los extremeños. Porque ¿qué le gustaría más a un consejero de Fomento
que poder invertir y hacer obras en su comunidad autónoma, pero ya me explicará usted cómo. Con 2.000 millones de euros usted dice que hacían o invertían 209 millones de media de euros al año, no sé si en carretera se ha referido o en la Consejería de Fomento. A mí no me salen esas cuentas, pero bueno, le acepto su cifra como cifra que usted ha dado. Usted efectivamente invertían esos 209 millones de euros, pero señoría, no los pagaban. Se los debíamos a los bancos, se los debemos a los bancos, sí, ríase, pero usted pida por escrito a la Consejería de Hacienda cuánto es la deuda que tenía Extremadura en el año 2007 y cuánto es la deuda a banco que tiene Extremadura en el año 2011. Ha pasado de 800 millones a 2.000. Eso quiere decir que no se han pagado las obras o no se han pagado algunas de las obras, y a quien se deben es a los bancos que además quieren cobrar su deuda y además nos cobran intereses por eso que nos prestaron. Y como dije en mi primera intervención, sí, señor Macías, sí, y como dije en mi primera intervención, deuda que además con los intereses que hay ahora mismo está suponiendo una fuerte rémora para los presupuestos de esta comunidad autónoma. Y termino diciendo que usted me califica como el portavoz de los congresos. Que yo sepa, solo he asistido a uno, organizado uno, que es el Congreso del Eje 16, en el que usted también estaba, y a mí me congratula que estuviera, con lo cual, si yo soy el portavoz de los congresos, usted es el portavoz, el consejero de los congresos, usted es el portavoz de los congresos también. Vamos 1-1, yo he ido a un congreso, usted también. Y además le invito que venga a un próximo congreso que estamos intentando organizar en Lisboa, donde además tendremos que convencer al gobierno portugués, con las comunidades autónomas interesadas en el Eje 16, ese Eje 16 que usted decía que no tenía ninguna posibilidad de caer porque estaba aprobado en Europa, así nos lo decían, sí, nos lo decía el señor portavoz del Partido Socialista en las reuniones que teníamos, que no había ningún problema con el Eje 16, que estaba aprobado por Europa, y la realidad es que el señor Blanco, cuando mandó la programación a Europa de las líneas transeuropeas de transporte, nos quitó la extremeña con el silencio cómplice de los socialistas extremeños. Por tanto, hay que hacer también congresos, si los congresos significan una reunión de expertos donde se reivindica una infraestructura necesaria para nuestra región. Y yo le invito, como invitamos al señor Fernández Vara, y desgraciadamente no acudió, a que el próximo congreso que celebremos sobre el Eje 16 en Lisboa y que estamos intentando organizar de la mano con la Embajada de España y las 4 comunidades autónomas afectadas por el Eje 16, pues usted acuda también y yo sea el portavoz, el consejero de los congresos, y usted sea el portavoz de la oposición de los congresos, apoyando al gobierno en la reivindicación de las infraestructuras que necesita nuestra región. Yo creo que por mi parte nada más. Yo agradecer al señor portavoz del Partido Popular, a don David Herrero, sus explicaciones, el haber entendido que en definitiva pues tendremos que hacer en esta legislatura lo que podamos hacer y podamos pagar, porque en definitiva aumentar y seguir aumentando la deuda no conduce a ningún sitio, y aunque el sector de la construcción está ávido de esperanza, yo también lo creo porque me reúno muchísimas veces con ellos, cuando consigamos estabilizar las cuentas públicas de nuestra región, pues tendremos que hacer un plan de infraestructura realista, con las inversiones aquellas que más generen empleo, que más aumenten la productividad, que mejoren la seguridad vial de nuestras carreteras y de nuestras autovías, y eso será lo que tengamos que hacer en un futuro, espero que no demasiado lejano. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor consejero. Habiendo terminado el punto segundo, si el señor consejero quiere seguir, le agradecemos, y si no, pues comprendemos que tenga otras necesidades. Pasamos al tercer punto, que son preguntas con solicitud de respuesta oral ante comisión. Hay 2 preguntas. La primera pregunta la formula don Francisco Macías Martín, en representación del Grupo Socialista Regionalista, y tiene la palabra por 3 minutos para formularla. Señor director general, somos conscientes perfectamente de la situación económica por la que atraviesa el país, no ahora, desde el año 2008, y sabemos que la pérdida de ingresos, indudablemente, pues supone un grave problema para ejecutar las propuestas electorales, ¿no? Y los compromisos electorales. La caída de ingresos es evidente, sobre todo cuando se empieza a hacer un recorte, y también somos conscientes de que todas las inversiones nunca nadie, absolutamente nadie, que yo tenga conocimiento,
finalizada una inversión, por ejemplo, de una autovía o de una carretera, la paga al tuntún, inmediatamente, ¿verdad? Todo el mundo, como es una inversión a largo plazo que utilizarán muchos ciudadanos a lo largo de los años, se deriva en el tiempo el pago. Pero, en definitiva, lo que nos preocupa en estos momentos, y queremos saber de su boca, ¿qué medida ha adoptado la Junta de Extremadura para apoyar los servicios complementarios de líneas regulares para el transporte por carretera? Sabe el señor director que en Extremadura, de 1.100.000 habitantes, 567.000 viven en el medio rural. Más de la mitad ha optado por un modelo de los extremeños, ha adoptado por un modelo de vida vinculado a lo rural y han apostado por un desarrollo sostenible, respetuoso con el medio ambiente y de calidad, principio con lo que se identifica la mayoría del pueblo extremeño. Para esta mayoría de extremeños, la movilidad y la comunicación con las grandes poblaciones prestadoras de servicios es fundamental, lo sabe usted, para satisfacer sus demandas y necesidades. El consejero de Fomento, que se acaba de ir, se comprometió en esta comisión a elaborar un plan de fomento del transporte público. Estamos hablando de inversiones. El plan anterior que hemos dicho, infraestructura, tampoco estamos hablando de ejecutarlo mañana y por lo tanto gastar mañana. Estamos hablando de definir el modelo de región, que vemos que está en blanco y que deben hacer un pequeñito esfuerzo para ir poniendo colorines a esa imagen blanca que tienen de Extremadura. Pues bien, el consejero de Transporte de Fomento dice que tenían que elaborar un plan de fomento. ¿Tienen elaborado el plan? Pregunto. ¿Tienen elaborado el plan de transporte? Y si tienen elaborado el plan de transporte, ¿qué medidas para el apoyo a los servicios complementarios de líneas regulares recoge el plan de fomento al transporte público? ¿Tienen elaborado el programa de promoción del transporte público para jóvenes? Si es así, que también es otro compromiso de ustedes, ¿qué medidas recoge para el apoyo a los servicios complementarios de líneas regulares? Se comprometieron ustedes a hacer un análisis y estudio del transporte público y de las demandas ciudadanas que el señor consejero se había comprometido también a realizar. De las conclusiones de ese análisis, ¿en qué medida afecta a los servicios complementarios de las líneas regulares? En definitiva, usted había planteado también una red integrada de transporte en su programa electoral. En ese estudio que tienen, si lo han terminado o si están elaborándolo, ¿qué papel va a desarrollar los servicios complementarios de líneas regulares de transporte? Estas son las preguntas que nos hacemos en el Grupo Socialista y que concluyo, señor presidente, finalista con una pregunta muy sencilla, ¿verdad?, que su señoría ya conoce, y es exactamente ¿qué medida ha adoptado el Gobierno de Extremadura para apoyar los servicios complementarios de líneas regulares para el transporte por carretera? Gracias, señor Macías. Para contestar a la pregunta, el director general de Transporte tiene un tiempo de 10 minutos. Buenos días a todos, señor presidente, señores diputados. Los servicios de transporte público regular de viajeros por carretera que se prestan en Extremadura mediante concesiones o autorizaciones administrativas han venido desde hace ya algunos años recibiendo ayudas de la Junta de Extremadura para fomentar y garantizar la movilidad de las personas. En concreto, y entre las distintas líneas de actuación marcadas, está la de la aplicación del Plan Integral de Transportes. Así, con la puesta en marcha de las medidas contempladas en el Plan Integral y especialmente mediante la diseñada para la reorganización de líneas regulares, se ha conseguido dar respuesta a unas necesidades de desplazamiento que no estaban inicialmente contempladas en los títulos concesionales, tratándose en algunos casos de comunicar localidades carentes de transporte público regular y en otros dotar de servicios a distintos núcleos de población para enlazarlos con nuevos centros prestadores de servicio, bien porque tengan en su sede hospitales, centros administrativos, centros comerciales, etc. Actualmente, la coyuntura económica en que nos encontramos ha obligado a la Administración autonómica a ajustar la dotación de las partidas presupuestarias a la disponibilidad existente, por lo que ha sido necesario realizar un esfuerzo para adaptar esta realidad financiera a las necesidades de los usuarios.
intentando que tenga el menor impacto posible en las soluciones de movilidad que garantizan la comunicación de las personas. En este sentido, desde la Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo, después de estudiar y ajustar el presupuesto con que se dotan las distintas partidas presupuestarias que soportan las ayudas antes mencionadas, se han estructurado una serie de modificaciones con las que, en la línea antes expuesta, se ha pretendido mantener las prestaciones necesarias para garantizar a los ciudadanos los servicios esenciales. En cuanto a las compensaciones económicas establecidas por la aplicación del Plan de Transportes en el ejercicio 2012, estarán destinadas a satisfacer la demanda de servicios esenciales, estableciéndose como criterios básicos el garantizar, por un lado, la movilidad de todas las localidades, el acceso de estas a los centros hospitalarios y los servicios en los que se deduzca imprescindible la aportación de dichas compensaciones para garantizar la movilidad en una zona determinada. La situación económica actual obliga, por tanto, a aplicar criterios de austeridad y coherencia presupuestaria, por lo que ha sido necesario revisar las prestaciones que, pudiendo ser recomendables, no resultan del todo imprescindibles. Por esta razón, se han mantenido aquellos servicios esenciales que, sirviendo para garantizar los desplazamientos básicos, pretenden atender localidades que en su día estaban incomunicadas o incluso el acceso de estas a servicios básicos, hospitales. Tras estas actuaciones y algunas correcciones posteriores, se puede afirmar rotundamente que todas las poblaciones extremeñas cuentan con al menos un enlace regular que les permita el acceso a los servicios que se prestan en otras localidades a las que han de desplazarse para sustanciar sus necesidades al respecto. En otro orden, para continuar favoreciendo esa movilidad y promover la utilización del transporte público en detrimento del vehículo particular, se mantiene la subvención del 50% del importe del billete en desplazamientos interurbanos en líneas regulares para los mayores de 60 años y otros colectivos. Eso es todo. Muchas gracias, señor director general. En su turno tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, don Francisco Macías. Gracias, presidente. Cuando ha finalizado la mesa en el tema del cronómetro y puedo continuar, ¿sí? Bien, muchas gracias. Muy agradecido. Es evidente que el verano se acerca y es evidente que se produce una serie de alteraciones neurológicas graves, que va de un cierto infantilismo, el ocio, la diversión, volvemos a la playa. Y es esa cuestión que nos lleva pues a no asumir la responsabilidad de nosotros y echárselo a los demás. Es bueno, y además un sistema de defensa y es sano para el equilibrio personal, pero es muy desastroso cuando se tiene la responsabilidad de gobierno y de administración, ¿no? Confundir, revisar con recortes no es lo mismo. Es decir, ustedes han hecho recortes muy fuertes en el sector en el apoyo a los servicios complementarios de líneas regulares. La realidad es la siguiente. En los presupuestos del 2011 había presupuestado 1.385.970 millones de euros. Y en este 640 millones de euros, lo que supone una disminución del 53,82%. Y este capítulo, como usted bien sabe, era para compensar a las empresas concesionarias la atención a determinadas zonas que son deficitarias, que no son rentables, lo que ha llevado a las empresas de concesionaria a suprimir servicios y expediciones desatendiendo zonas que carecen de transporte regular. Y esto es muy grave, señor consejero. Ha disminuido, el señor director general, ha disminuido la movilidad de los ciudadanos más alejados a las poblaciones grandes. Por ejemplo, le pongo un ejemplo. Los ciudadanos de Valencia del Monbuey, desde el 10 de febrero, carecen del servicio de autobús que venía prestando Leda con salida de Badajoz a las 13:30. Lo que supone que tienen que estar 15 horas, señor director general, fuera de casa cuando van a Badajoz a las consultas médicas, ya que tienen que salir a las 6 de la mañana y regresan a las 9 de la noche.
ha habido una serie de reclamaciones. Nos gustaría saber, ¿se ha resuelto de forma satisfactoria? En definitiva, la mitad de los pueblos, señor presidente, de Extremadura han perdido viajes de autobús y 12 empresas han modificado sus rutas y la empresa Leda, en concreto, ha modificado sus trayectos en 15 líneas. Este es el recorte del 50%. Disminuye la movilidad de los ciudadanos, de aquellos que están más alejados de las poblaciones grandes, y ha disminuido la rentabilidad de las empresas de transporte. Y han perjudicado gravemente al sector servicio de las ciudades que prestaban esos servicios a los ciudadanos. Consecuencia, bien, han colaborado ustedes, no digo que sean los responsables, ahí no llego, a la destrucción de empleo en el sector servicio, que es mayor en Extremadura que el producido en el conjunto de España, alcanzando en el segundo trimestre la friolera del 37% de paro en el sector. Los recortes suyos en el sector de transporte han contribuido a que haya en Extremadura ahora mismo 1.664 parados. Y desde que ustedes están gobernando Extremadura, el paro en el sector de transporte se ha incrementado un 20%. Estos son los recortes y las medidas. Y después de ellos esas personas tienen nombre, apellido, situación familiar, etcétera, etcétera, etcétera. Y es verdad que ustedes pueden imputar a la mala gestión del gobierno anterior a cómo estaba esto, pero vean también, y porque si no, no van a ver el problema. Y lo malo es que ustedes no vean el problema y hagan una gestión desastrosa, y que a nosotros nos puede venir fenomenal dentro de 3 años que hagan este desastre de gestión que están haciendo. Pero les viene muy mal a Extremadura. Vean también que hay un problema de ingresos, porque en un presupuesto es ingreso y gasto. Y hay un problema de ingresos, y recortando con más recorte, es menos ingresos, menos ingresos, menos ingresos y más recorte. En definitiva, para que nos entendamos, lo que estaba antes mal, ahora está muy mal, y lo que antes estaba bien, ahora está mal. Es decir, estamos peor. Y peor que se va a poner, señor director general, y empiecen ustedes a estar pendientes al incremento del IVA, porque va a perjudicar tanto a las empresas del sector como a los viajeros. Y ustedes deben estar alertas y plantear que Extremadura, que esta región, no puede soportar más tensión económica, que tiene que tener un trato especial, como lo tienen otras regiones y otros puntos de Extremadura. Señorías, el Partido Popular, igual que en la anterior intervención puse de manifiesto, no cumple su programa electoral. No lo cumple, señor director general, y esto es lamentable. Ustedes, en su medida 386, decían que iban a ajustar a los nuevos tiempos los servicios públicos de transporte de viajeros por carretera, que consideraban obsoletos, y a lo mejor lo eran, en muchos municipios de la región, demandando por los ciudadanos y empresarios, pero no han puesto encima ninguna alternativa, han hecho recortes sobre lo que había. No han traído un modelo nuevo que hubiera supuesto ahorro, que hubiera supuesto mayor comunicabilidad, mayor acceso a los ciudadanos, sino que se han limitado a coger la tijera y recortar. Y están incumpliendo la vía 386. O la 387, crearemos líneas adaptadas a los municipios y favoreceremos el transporte a demanda. ¿A qué demanda? Llevaban 28 años de oposición, conocían esta región, la tenían que conocer en profundidad, sabían las cuentas. La señora teniente salía gritando, diciendo que íbamos a la ruina, que no íbamos a poder pagar la deuda. Hace 10 años. Entonces, cuando elaboraron el programa electoral, en plena crisis económica, tenían que saber y ser coherentes con lo que ponían negro sobre blanco. Por lo tanto, no cumple sus compromisos el consejero de Fomento anunciado en esta comisión, no cumplen sus compromisos por parte del señor Monago en el debate de investidura. Acuérdese de la eliminación del céntimo sanitario. Por cierto, nos gustaría saber si se lo van a abonar ya a los transportistas profesionales
hicieron una batalla mortal contra los céntimos sanitarios. Cuando dijimos, hay que destinarlo a la sanidad porque es la única vía de ingresos que es fundamental para financiar el gasto sanitario. A muerte. Y el debate de investidura además dijeron que lo iban a erradicar de Extremadura. No, lo han subido al máximo. No cumplen. No cumplen. Por no decirles que están constantemente no diciendo la verdad, para no decir que mienten. Están destrozando Extremadura. Este modelo que están aplicando de recorte sin piedad está destrozando Extremadura. Porque Extremadura se construye en lo que se ha llamado la ruralización, que ha sido un modelo exitoso y admirado en Europa, que ha permitido asentar a la población en los núcleos pequeños y que ha permitido la adaptación perfecta al terreno y el mantener la Extremadura con el nivel de riqueza y biodiversidad que tiene en este momento, que es un gran valor de presente y de futuro. Y ustedes están destrozando esa Extremadura. No sé si consciente o inconscientemente, si sabiendo lo que hacen o simplemente a base de tijeretazo, que es lo que manda Montoro, que sería lo peor, ¿verdad? Que sería lo peor. Porque si ustedes producen una migración interna, las consecuencias pueden ser terribles. Más paro, más marginación, menos cohesión social y más tensión y más violencia. Y sin las posibilidades económicas en un momento de expansión económica para poder dar respuesta. Debe de ir concluyendo, señor diputado. Nosotros hemos presentado propuestas para resolver esto. Lo hicimos en el pasado debate del Estado de la Región, lo hizo el portavoz y presidente del Grupo Socialista, Guillermo Fernández Vara. Y hay soluciones. Hay soluciones siempre que se quieran tener en cuenta. Y nosotros, una vez más, igual que le dijimos al consejero, si ustedes tienen dificultades para buscar las soluciones, nos prestamos a buscárselas. Señor director general, no me ha contestado ninguna de las preguntas, pero me interesa sobre todo transmitirle una idea. Este camino no es el camino. Y deben de rectificar. Cuanto antes lo hagan, mejor. Porque un error, a medida que pasa el tiempo, el error es más grave. Nada más y muchas gracias, señor consejero. Señor presidente. Muchas gracias por elevarme al cargo de consejero. Bien, gracias, señor Macías. A continuación, el turno de dúplica. Tiene la palabra el señor director general. Muchas gracias. Por tiempo máximo de 5 minutos. Sí, bueno, yo agradecerle la colaboración que ofrece, porque indudablemente no tengo ningún inconveniente en aprovecharla, ¿no? Estoy completamente convencido. Sobre el alegato que hace de que Extremadura debe seguir siendo una región ejemplar, ¿no?, en cuanto a todas aquellas políticas que han servido para fijar la población en el medio rural, yo también estoy de acuerdo con usted. Sí, ha sido una cosa importante, buena, ¿no?, que efectivamente en la que Extremadura ha sido ejemplo para nosotros y también seguramente para alguna otra región o país, evidentemente. Y es cierto y necesario, y legalmente está así reconocido, que la movilidad es un derecho que los ciudadanos tienen. Hay que facilitar la movilidad. Contamos en Extremadura con una dificultad importante, ¿no?, que también lo ponía de manifiesto en su intervención, y es que somos una región muy grande para la poca población que tenemos, ¿no?, poca población que a veces se presenta de forma muy dispersa y en municipios de pequeño tamaño. Pero también tenemos que ser realistas, es decir, parece, o se deduce de sus palabras, que alguien aquí en la Dirección General está contento suprimiendo líneas de transporte, suprimiendo servicios complementarios, que no básicos. Pues no estamos nada contentos. Lo que pasa es que tenemos que ser responsables en una época donde o se es sensato con los recursos que se tienen o corremos el riesgo de perdernos por un auténtico limbo. El adoptar ahora medidas y criterios en nuestras decisiones, criterios de austeridad, es lo único posible. Y desgraciadamente ese es el marco que tenemos. En ese marco de tomar decisiones sensatas y coherentes con el contexto actual, hemos visto la necesidad, hemos tenido la obligación de tener también que llevar a cabo aquí un ajuste económico. Y no es agradable ponerte a mirar a quién le quito un servicio complementario. Yo también soy de pueblo, y en mi pueblo la gente coge el autobús para desplazarse a la capital. Entonces, entiendo perfectamente la dificultad que tiene el ciudadano, que ahora ve cómo alguna línea que antes tenía, hoy deja de tenerla.
Pero que no se preocupe porque estamos muy sensibilizados con ese tema y tan pronto como tengamos ocasión volverán a disponer de las líneas redimensionadas o de los servicios redimensionados que podamos financiar. A día de hoy no podemos financiar más que estos importes que usted correctamente facilitaba. 2011, 1.400.000 euros. En el 2012, 640.000 euros. Pues bien, ¿qué hemos hecho para que esto afecte lo mínimo posible a la ciudadanía extremeña? Pues evidentemente no tocar aquellos desplazamientos, aquellas líneas, aquellos servicios que son básicos, aquellos servicios que garantizan a todos la movilidad mínima. Hemos tocado solo aquello que con carácter adicional, con carácter complementario, en los últimos años se ha venido incorporando, porque así lo permitía el estado económico de la región o el estado presupuestario del gobierno, ¿no? de turno. En cualquier caso, hemos tocado solo servicios complementarios. Ningún municipio está sin servicio. ¿Son menos que antes? Sí, pero es que con los recursos económicos presupuestarios que tenemos, otra opción no es posible. Entonces, repito la idea, solamente se han afectado servicios complementarios y en ningún caso servicios básicos. Todas las poblaciones están comunicadas con aquellos centros más próximos donde se ubican los servicios hospitalarios, los servicios administrativos de los que dependen. Y me ponía usted un ejemplo, Valencia del Monboy. Evidentemente, cuando uno tiene que dar cobertura de transporte a 388 municipios y se ve obligado, como es el caso, a llevar a cabo un ajuste de esas líneas o incluso en el supuesto contrario que tuviésemos más dinero para llevar a cabo más líneas, pues seguramente el sistema que planteásemos alguna incorrección, algún defecto pudiera tener. Quiero decirle con esto que el sistema actual es un sistema modificable, un sistema que no da la espalda a problemas que se hayan generado. Si en Valencia de Monboy tienen ese problema o en cualquier otro municipio, desde luego estamos dispuestos a estudiarlo y analizarlo para que esos vecinos no tengan que sufrir las inclemencias de un servicio que, aun siendo básico, pero que les proporciona alguna incomodidad que podamos considerar extra. Por tanto, estamos abiertos a atender cualquier petición que cualquier ayuntamiento, cualquier problemática que cualquier municipio nos pueda plantear, porque en nuestra intención nada más lejos que perjudicar de forma grave a ningún vecino de Extremadura. Y con eso doy por finalizada mi intervención. Muchas gracias, señor director general. Habiendo sustanciado esta primera pregunta, pasamos a la segunda pregunta, también formulada por el Grupo Parlamentario Socialista Regionalista, y en este caso tiene la palabra doña María Isabel Moreno Duque por tiempo máximo de 3 minutos para formularla. Gracias, presidente. Bien, la planteo en los términos en los que viene formulada por escrito con un ruego, de manera que sería qué personal compone el equipo de coordinación de las mancomunidades y cómo se ha desarrollado el proceso para su selección, con el ruego de que no pretenda, por si tiene usted la tentación de sortear el tema, responsabilizando de alguna manera a Gisbesa como empresa que contrata. Le rogaría que no responsabilizara a Gisbesa como empresa que contrata, porque sabemos que Gisbesa es una sociedad urbanística participada 100% capital público por la Consejería de Fomento, y el máximo responsable de Gisbesa es el consejero, aunque a veces parezca parlamentario de la 7ª legislatura, el consejero de Fomento, ¿verdad?, como presidente del Consejo de Administración. Nada más, muchas gracias. Gracias, señora diputada. Para contestarle por tiempo máximo de 10 minutos tiene la palabra el señor director general para contestar a esta pregunta con la observación que le ha hecho la diputada Inboche. Muy bien. Trataré en lo posible de atender también tu petición. En cualquier caso, voy a matizar un poco lo que es la pregunta, que entiendo no se refiere tanto a el equipo de coordinación de las mancomunidades como al equipo de coordinación de las oficinas de gestión urbanística. Así lo he entendido y esa seguramente fuese la intención. Tal y como ya he tenido ocasión de explicar en esta misma comisión, la Administración Autonómica, conforme a lo estipulado en la Ley del Suelo, lleva varios años suscribiendo convenios administrativos de colaboración con diversas mancomunidades de municipios para el mantenimiento de una oficina en cada uno de ellos de gestión urbanística, en las que se apoyan para ejercer sus competencias en materia urbanística que también les atribuye la ley, el marco legislativo. En dichos convenios, en su estipulación 11ª de coordinación de las oficinas, se establece que la Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo llevará a cabo la coordinación de las oficinas para la gestión urbanística del territorio.
mediante un equipo de coordinación que a tal efecto se constituya, ¿no? Y que estará compuesto cuando menos por jurídicos, auxiliares administrativos o administrativos y arquitectos, de los cuales uno de ellos asumirá la responsabilidad del equipo de coordinación, teniendo una serie de funciones asignadas, como son la coordinación de las tareas a desarrollar por las distintas oficinas, la coordinación e interlocución entre dichas oficinas, las mancomunidades, los ayuntamientos y la consejería, la coordinación técnica de las distintas oficinas y difusión de los criterios de la Dirección General, el seguimiento del funcionamiento de las oficinas, expedición de circulares e instrucciones, supervisión y control de las tareas y funciones desempeñadas por estas oficinas. Como puede observarse ya en este primer párrafo de la estipulación de primera, se habla ya de un equipo de coordinación de sus perfiles profesionales, aunque no se establece ningún número concreto de personas que haya de componerlo, ¿no?, constituirlo. De la misma forma que por motivos económicos, ¿no?, coyunturales, la partida destinada a subvencionar las oficinas de gestión urbanística se ha visto reducida en el presente ejercicio en un 45%, la cantidad prevista para la coordinación de las oficinas también se ha visto mermada, en este caso, en un 50%. Claro, no podíamos imputar un recorte de prácticamente el 50% a las mancomunidades, ¿no?, en lo que se refiere al dinero destinado a sus oficinas, y nosotros en la Dirección General quedarnos con una partida sin tocar. Entonces, ese ha sido un poco el guión, el criterio que se ha seguido. Un mismo recorte para todos, ¿no? Me parecía lo más justo. De esa forma, de los 444.000 euros que se destinaron en 2011 para el personal que desde la Dirección General coordinaba las oficinas, se ha pasado justamente a la mitad, 222.000 euros, ¿no? En el año 2011, el equipo de coordinación funcionaba como una especie de servicio independiente dentro de la Dirección General, llegó en su día a ser incluso una gerencia y contaba con el siguiente personal: una responsable de las oficinas, ¿no?, un coordinador de las oficinas, 3 arquitectos, un jurídico, un administrativo y 3 auxiliares administrativos. Con la necesidad de intentar hacer lo mismo, pero con menos recursos, y aprovechando la buena labor que en los años precedentes han ido realizando, ¿no?, el grupo de coordinación, así como la indudable experiencia acumulada, ¿no?, por el personal que integra las distintas oficinas, el planteamiento que se ha hecho desde la Dirección General ha consistido en lo siguiente. Por un lado, insertar el grupo de coordinación dentro del servicio de urbanismo, ¿no? Acabar con ese equipo independiente que operaba en la Dirección General. Entonces, al estar ya inserto en el servicio de urbanismo, será en ese caso su propio jefe de servicio, ¿no?, el responsable y el último responsable de la coordinación con las oficinas, ¿no? De ese modo lo que se pretende es aprovechar los recursos humanos, ¿no?, que en dicho servicio hay. Tenemos un jefe de servicio, tenemos arquitectos, tenemos jurídicos, aprovechémoslos para llevar a cabo parte de esa coordinación. No hemos rechazado el seguir acudiendo a la contratación de personas para complementar ese grupo de coordinación. En este caso, un equipo, ¿no?, un grupo específico, ¿no?, que se encargará, además, de soportar en gran parte la mayor parte de la carga de trabajo cotidiana que lleva a cabo, que requiera esa coordinación. Espero que siempre, como digo, estará asistido por el propio personal del servicio de urbanismo, ¿no? Dicho grupo, el que se ha contratado para complementar la gente que desde la Dirección General va a coordinar las oficinas, está compuesto por 3 arquitectos, un ingeniero de caminos y un auxiliar administrativo. El nuevo equipo, por tanto, no perdería con respecto al anterior potencial técnico, porque se mantienen 4 titulados superiores e incluso gana por la implicación directa que ahora tiene el jefe de servicio de urbanismo. El nuevo equipo no pierde en asesoramiento jurídico, por cuanto ahora dicha tarea se llevará a cabo a través del propio personal jurídico de la Dirección General, y de esa forma además se tendrán idénticos criterios interpretativos, ¿no?, del marco legislativo. Sí es cierto que se pierden 3 auxiliares administrativos, y sí es cierto que ya no hay responsables o coordinadores que de algún modo se encarguen de dirigir o gerenciar este grupo, que ahora pasa a integrarse de modo claro en la estructura del servicio de urbanismo, lo que de algún modo tiene más sentido si se piensa que la coordinación de las oficinas tiene como mayor pretensión la uniformidad de criterios interpretativos de la legislación urbanística, la interpretación que hacen las mancomunidades y la interpretación que hacemos los que estamos en la Dirección General.
Con el nuevo planteamiento se ha tratado, por tanto, de optimizar y aprovechar recursos propios y que la coordinación de las oficinas se realice de un modo más encardinado con los propios servicios de la Dirección General, siendo el responsable de la coordinación la misma persona que es responsable de su servicio de urbanismo. De ese modo, a finales del pasado ejercicio, en el 2011, se elaboró una memoria de necesidades para la contratación del personal técnico específico y complementario de la Dirección General, mediante la fórmula de encomienda de gestión, una encomienda que fue autorizada por el Consejo de Gobierno y aprobada por la Secretaría General de la Consejería. No he mencionado la palabra GISBESA, aunque las encomiendas se hacen a una empresa pública, y en este caso la empresa pública es GISBESA. ¿De acuerdo? Muchas gracias, señor director general. A continuación, para el turno de réplica, tiene la señora Moreno Duque la palabra por tiempo máximo de 5 minutos. Director general, señor Rufo, me sorprende que diga usted que querían aprovechar la buena gestión del equipo de coordinación y los despiden a todos. Así se aprovechan los recursos humanos. Sí, los despiden a todos, ¿no? A todos. Y además, mediante despido improcedente, y además ustedes sabían que era improcedente y por eso negocian con 2 de los técnicos, con el auxiliar y con uno de los técnicos, negocian los salarios de tramitación y las indemnizaciones. Y la otra técnico, la responsable del equipo de coordinación, está pendiente de que salga la sentencia. Ustedes lo sabían. Me parece una curiosa manera de aprovechar, ¿verdad?, la buena labor del equipo de coordinación. Esto no es una cuestión menor, lo de la pregunta en sí, porque dependiendo de la cualificación personal o de la cualificación profesional de ese equipo de coordinación de las oficinas urbanísticas, eso dice mucho de la apuesta, o mejor dicho, de la falta de apuesta que tienen ustedes por ese modelo que ha venido funcionando hasta ahora. Le voy a relatar yo otra secuencia de acontecimientos, a ver si ajusta a lo que usted ha dicho. Dice aquí que el responsable del equipo de coordinación es el jefe de servicio. Sin embargo, ustedes, con fecha 29 de enero, contratan por parte de GISBESA a un arquitecto. Pasado un mes desde su incorporación, a finales de febrero, se le comunica que debe hacerse cargo de todo lo relativo a las oficinas. A mediados de marzo, usted le comunica que será el nuevo responsable de las oficinas de urbanismo y una semana después, el 20 de marzo, se contrata por parte de GISBESA a un auxiliar administrativo y sorpresivamente al alcalde de Botija, del PP, arquitecto, para completar el equipo de coordinación, lo que con esa misma fecha se comunica a las oficinas. Como en algunas veces se cuestiona si lo que digo no es cierto o no, traigo el fax. Se lo puedo entregar luego cuando salgamos. Nosotros, para ese mismo puesto, en el año 2007, convocamos un proceso selectivo por la Agencia de Vivienda, publicado en el correspondiente diario oficial. En la actualidad, no solamente no se han convocado, ¿verdad?, sino que además ustedes, el Gobierno del PP, han politizado la contratación del personal, porque, insisto, el arquitecto que completaba el equipo era Óscar Solís Merino, alcalde de Botija y empresario, con una empresa llamada OSM Arquitectura. El día después de su incorporación y presentación ya no fue a trabajar porque tenía pleno en su ayuntamiento. Y al día siguiente se despidió porque las condiciones de contratación no le interesaban. Nos gustaría, en su turno de dúplica, por favor, que nos explicara, que nos aclarara cómo sorpresivamente aparece en ese equipo de coordinación el alcalde de Botija y cuál ha sido el proceso para su selección. Es una lástima, de verdad, es una lástima que no aprovechen ustedes los urbanistas formados en el territorio. En ese mismo momento existían varios arquitectos de oficinas de urbanismo que estaban en el paro por la nefasta gestión que se ha llevado a cabo por parte de su gobierno. Sigo con los acontecimientos. El 9 de abril se incorporó un ingeniero de caminos, canales y puertos que sustituyó al alcalde de Botija. Ese ingeniero, al que aludí en la pasada comisión, y que dije en la comisión pasada que estaba leyendo la ley del suelo, ahora ha pasado de leerse la ley del suelo a unos cursos explicativos de la ley del suelo. Necesita formación y él aprovecha su jornada laboral para formarse. Se supone que el equipo de coordinación de las mancomunidades es el que consta en el fax. Y se supone además que Óscar Solís Merino, Eulalia
el auxiliar administrativo, más David, que era el que se suponía iba a llevar la coordinación. Se supone que el equipo de coordinación, como digo, de Mancomunidades es el que consta en el fax. Y se supone además que este es el que está justificado en la resolución de encargo con Gibesa, porque de no ser así, y si existe más personal prestando este servicio, ha dicho usted que existe otro arquitecto, conforme a la justificación de encargo, ¿por qué no aparece esa comunicación a las mancomunidades? En esta carta de presentación, aparece un arquitecto, 2 técnicos superiores y un administrativo. Dice usted que hay otro más. Nos gustaría que nos explicara por qué no aparece eso en la comunicación a las mancomunidades. 3 personas, 3 técnicos, le cuestan 222.000 euros. Decía usted que ha presupuestado la mitad. ¿Cómo es posible? Si nosotros teníamos previsto para ese mismo fin 60.000 euros. Han sido ustedes los que han incrementado el presupuesto, sí. Ustedes han cifrado en 222.000 euros la cantidad, han consignado esa cantidad para el funcionamiento del equipo de dirección, porque esa ha sido la cantidad que aprobó el Consejo de Gobierno para la resolución de encargos a Gibesa, para que coordinara las oficinas y para las calificaciones urbanísticas. Nosotros, insisto, para el mismo fin presupuestamos 60.000 euros. ¿No será que preveían ustedes el gasto por las indemnizaciones y salarios de tramitación que tendrían que pagar a los técnicos que han despedido mediante despidos improcedentes por haber estado trabajando con un gobierno socialista? ¿No será eso? Técnicos expertos en urbanismo y seleccionados mediante procesos de concurrencia competitiva, publicado en el correspondiente diario oficial. Técnicos, por cierto, para que usted lo sepa, a los que siguen acudiendo los arquitectos de las oficinas, porque el que tenían como responsable no da abasto y el otro, como está leyéndose los cursos explicativos de la ley del suelo, pues se siente desamparado los arquitectos de la oficina y siguen acudiendo a esos técnicos que ustedes han despedido. Señor director, esa labor histórica de la que usted presumía en la pasada comisión no es desde luego la urbanística, ¿verdad? Porque el cómo tiene al equipo de coordinación y que el servicio prestado es de menor calidad por falta de cualificación personal, de la cualificación del personal que lo presta, dice mucho de su abandono, del abandono de ese modelo que ha venido funcionando y que premeditadamente ha caído también en la indigencia, en la desidia. ¿Sabe usted que han caído las mancomunidades de Belluerca, Jara, Ibores? Ha caído también la de Valle del Alagón, habiendo reserva presupuestaria para el funcionamiento durante este año presupuestario. Lo sabía usted, ¿verdad? Y además con el agravante de que en Belluerca, Jara y Ibores está Guadalupe, patrimonio de la humanidad. ¿Patrimonio de la humanidad? Claro, señoría. Señor director general. Claro, es que Guadalupe no tiene planeamiento, no tiene normas subsidiarias, no tiene proyecto de limitación de suelo, no tiene planeamiento, no tiene plan general, no tiene plan especial. Las licencias urbanísticas hay que controlarlas. Señoría, debe de ir concluyendo. Sí, voy a terminar, señor presidente. Las licencias urbanísticas hay que controlarlas. Allí en Guadalupe la controlaban de manera coordinada con el técnico del ARI. Ahora no. También se van a cargar ustedes la calificación de patrimonio de la humanidad de Guadalupe. Cuando eso lo consiga, podrá estar orgulloso de su histórica labor. Nada más y muchas gracias. Gracias, señora Moreno Duque. A continuación, en el turno de dúplica, el director general tiene la palabra por tiempo máximo de 5 minutos. Empezando por el final. Guadalupe forma parte de la mancomunidad de Ibores, Jara, ¿no? Y Belluerca, efectivamente. Como cualquier otra mancomunidad, en este caso agrupación de 3 mancomunidades, tuvieron la oportunidad de sumarse a la subvención que se puso encima de la mesa. Yo voy a recordar aquí que de las 21 oficinas de gestión urbanística hemos conseguido, y lamento profundamente, porque no estoy orgulloso, que 19 de 21 se sumen a este proyecto. Y reconociendo la dificultad, porque el modelo que proponíamos, el que no teníamos otra posibilidad de proponer, era un modelo donde los ayuntamientos tenían que empezar a aportar. No mucho, pero tenían que aportar. Con lo cual, era un modelo difícil, pero 19 de 21 se sumaron a esta nueva propuesta del 2012, propuesta que trataremos en lo sucesivo de mantener y mejorar, porque sí creemos en las oficinas de gestión urbanística. Ha sido la mancomunidad la que ha rechazado el convenio. Curiosamente, esta mancomunidad llegó a aprobarlo en pleno. Había 20 mancomunidades que aceptaban el convenio. Finalmente, internamente, la mancomunidad decidió no seguir con el convenio. Yo ese día no fui más feliz, al contrario, me llevé un gran disgusto.
Que Guadalupe no tenga planeamiento es una cosa que vamos a solucionar nosotros. Sí va a tener planeamiento Guadalupe en estos 4 años, pero lo tendrá Guadalupe y lo tendrán aquellos pueblos en Extremadura que a día de hoy siguen sin tener ninguna figura de planeamiento, ni siquiera una delimitación de suelo urbano, porque no parece lógico que en pleno siglo XXI pues haya municipios en Extremadura sin planeamiento urbanístico. Municipios como Guadalupe. No voy a repetir sus palabras, que comparto profundamente. Guadalupe, evidentemente, su patrimonio histórico, ¿no? Nosotros sí vamos a conseguir que Guadalupe tenga planeamiento urbanístico porque nos preocupa mucho Guadalupe. No podemos ser responsables de que no tenga planeamiento y trataremos de que esa mancomunidad vuelva a recuperar su oficina, pero indudablemente será una decisión que la propia mancomunidad tenga que tomar. Nosotros no podemos obligar a las mancomunidades a que se formen o a que den ciertos servicios. Pondremos encima de la mesa nuevamente una partida presupuestaria para que esa mancomunidad, la que afecta a Guadalupe y también a la que afecta a Alagón, tenga oficina. Si finalmente ellos no quieren tenerla, pues no podemos obligarles. Y así debe ser. Hablaba de la situación de desamparo que tienen algunas oficinas de gestión urbanística porque hemos reducido el equipo externo de 10 a 5 personas. Ese es el externo, porque en cómputo global le comentaba antes, ¿no?, que lo que hemos hecho ha sido involucrar a ciertas personas que pertenecen ya a la dirección general. Pero es cierto, el día a día, lo cotidiano, lo atienden personas concretas. Personas concretas. Por cierto, entre las que no se encuentra el alcalde de Botija. El alcalde de Botija no forma parte de ninguna encomienda de gestión. Entonces, podemos repetirlo cuantas veces queramos, pero el alcalde de Botija, del Partido Popular, no forma parte de ninguna encomienda de gestión. Me preguntaba por que cómo es posible que ahora diga yo que gastamos la mitad. No, esto es así, estos son datos que están ahí y yo estoy dispuesto a comprobarlos. Yo me puedo equivocar, pero en este caso creo que no me equivoco. Es decir, el año pasado se destinaron a la coordinación de oficinas 444.000 euros. Pero es cierto, había dentro de ese importe una partida específica que correspondía al responsable de 60.000 euros. Pero todo el dinero que se destinaba a este grupo de coordinación sumaban, incluidos esos 60.000 euros, 444.000. Y ahora eso se ha quedado en 222.000. Se ha pasado de 10 personas contratadas a 5. Los números cuadran. Oye, la mitad de personas. Me hablaba de... Yo quizás me he equivocado a la hora de expresarlo. Cuando yo decía que ahora tenemos la suerte del buen trabajo que han realizado los equipos de coordinación, yo conozco personalmente a las personas que ya no están en este equipo de coordinación y comparto con usted la opinión de que son grandes profesionales, magníficos profesionales y grandes conocedores de su trabajo. Yo lo comparto. Si aquí lo que ha habido es una reducción económica que desgraciadamente lleva consigo una reducción de personal. Pero de todas formas, le voy a dar un dato. De las 63 personas, como idea, porque hablaba de politización. Bueno, yo ahora tengo también una dirección general ampliada por el tema de transportes. De las 63 personas que actualmente hay 63 personas que están contratadas vía encomiendas de gestión. Bueno, de ese número total, solo 4 han sido cambiadas con respecto al de 2011. Solo 4. Es decir, aquí no ha habido ninguna intención de enjuiciar a nadie que estaba trabajando. Porque si de 63 solamente se han cambiado 4, explíqueme usted qué venganza o qué iniciativa en contra de personas se han tomado aquí. ¿De acuerdo? Ninguna. De hecho, personas que estaban en esta coordinación de oficinas y que siguen estando, pues puedo contar que hay 3 arquitectos, que por otra parte son el alma mater de la coordinación. 3 arquitectos. ¿Que había personas que ya no hay? Por supuesto. Y yo personalmente lamento que no estén, pero es que económicamente no podíamos soportar el sistema. Esa es la explicación. Por tanto, quiero dejar claro que de politización, créeme, no hay nada. No es cierto que hayamos echado a todos, porque los arquitectos siguen siendo los que había, ¿de acuerdo? Es cierto, no tenemos ya responsable, que también era arquitecta. No tenemos coordinador, que era jurídico, pero bueno, pensamos que con el equipo de jurídicos que la propia dirección dispone en su servicio de urbanismo, también ordenación del territorio, pues vamos a dar sobrada respuesta a las necesidades de coordinación. Yo alababa la gestión realizada en los equipos de coordinación. Decía que gracias a esa labor, pues ahora a lo mejor podemos incluso plantearnos el reducir
ese tipo de coordinación sin que eso tenga tantas consecuencias negativas. No era mi intención criticar a lo del pasado, ni muchísimo menos. Yo estoy convencido y no me invento nada cuando defiendo las oficinas de gestión urbanística. Y esperemos que podamos seguir hablando de las oficinas de gestión urbanística, porque es nuestro deseo, el mío y también del consejero, que también las conoce y también las ha utilizado y sabe del uso, del buen uso que tenemos. Hace unos días estuvimos en La Vera con todos los alcaldes de La Vera, con su presidente y también con los técnicos de la Oficina de Gestión Urbanística, ¿no? Y le trasladamos que es nuestra intención para el 2013 continuar, por supuesto que sí, con las oficinas de gestión urbanística. Ellos tenían una gran preocupación, no sabían qué idea tenía el consejero en la cabeza, pues abiertamente les confesó que las oficinas seguirán y en eso andamos, ¿de acuerdo? Muchas gracias y esto es todo. Muchas gracias, señor director general. Hemos sustanciado el punto tercero. Si el señor director general cree conveniente o quiere seguir asistiendo a esta comisión, por nuestra parte no hay ningún problema. Y, por lo tanto, nosotros pasamos ya al punto cuarto. Solicitudes de comparecencia ante comisión a petición de los miembros de la Cámara. Hay una solicitud de comparecencia de la ilustrísima señora directora general de Carretera y Obra Hidráulica, propuesta por el Grupo Parlamentario Socialista Regionalista. Pues para explicar la solicitud de comparecencia tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista. Muy brevemente, simplemente queremos conocer de primera mano las razones del trasvase de Valdescaña y que se nos informe ampliamente, o sea que no tiene mayor importancia. Por parte del Grupo Popular Extremadura Unida tiene la palabra su portavoz, el señor Herrero. Sí, nosotros no tenemos ningún inconveniente en que asista la señora directora general a explicarnos tal cuestión. Bien, este presidente entiende que se aprueba por asentimiento de la Cámara. Y no habiendo más puntos en el orden del día, se levanta la sesión.